Hola a todos mis queridos amigos del despertar. Ya en esta época somos muchos los que estamos en esta experiencia, ¿verdad? Cuando yo empecé mi despertar, la verdad que había muy poca información, había muy poca gente que estaba viviendo el proceso y a mí me costó bastante entender, encontrar información, eh, vivir mi proceso, pero ahora la verdad es que en estos últimos años y bien increíblemente después de la pandemia, muchas personas empezaron a vivir su despertar espiritual de manera más consciente, porque como yo siempre digo, siempre estamos despertando. ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu experimentando en un cuerpo humano. Por lo tanto, nuestro yo siempre está despertando a la realidad verdadera, redundante, pero a nuestra verdadera esencia. Siempre estamos despertando, siempre estamos en ese proceso. Pero cuando ya se hace consciente, en verdad ya puede denominarse despertar espiritual. Y además los maestros dicen que el despertar no solamente ocurre en una vida, puede que nosotros hayamos estado ya despertando poco a poco en muchas otras vidas pasadas. Así es que no es como la mente, no es un proceso realmente fijo y que solamente ocurre de una manera, ocurre de muchas formas dependiendo de cada persona, dependiendo de sus experiencias pasadas. Entonces ahora hay lo que muchos canalizadores y maestros denominan un despertar global. Estamos muchísimas personas, muchísimos seres, y yo creo que la Tierra también, nuestro planeta está despertando a la esencia de nosotros mismos. Y bueno, como en todos los despertares, ustedes se habrán dado cuenta de que eh, cuando empezamos a despertar, el despertar suena bonito porque es como que despertáramos a algo mejor, pero lo primero que vemos son nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades, lo que no somos, ¿verdad? Porque al final el despertar es, como decía el libro Un curso de milagros, eh, es retirar o liberar todo lo que no somos para descubrir lo que somos. Y en el no somos puede haber muchas limitaciones, mucho temor, emociones negativas, pensamientos limitantes, conductas restrictivas, ¿verdad? Y en el mundo yo creo que está pasando lo mismo a un nivel global. Estamos viendo lo que no vimos en el pasado, pero que estaba ahí. Ahora está saliendo a la luz, porque la luz es la que sana. Pero a nivel humano eh, nos resulta atemorizante porque vemos, es como que viéramos puras cosas negativas, pero no es así. Detrás de eso negativo está el regalo, la luz, la sanación, ¿verdad? Y el hecho de verlo ya es sanación, es tomar conciencia. Y también nos provoca mucho miedo porque los seres humanos, como vivimos desde nuestra mente, y la mente es un órgano maravilloso, es un extraordinario computador, una extraordinaria base de datos, pero eh, que tiene que ver con la sobrevivencia. Es decir, nuestro cerebro siempre nos está recordando eh, estar atentos frente a algún peligro, para arrancar, para pelear por nuestra vida o para congelarnos si esa es la acción que corresponde en el momento. Por lo tanto, nuestro cerebro, nuestra mente está conectada a este modo de sobrevivencia que se basa en el temor. Porque si yo tengo que sobrevivir a algo es porque yo temo algo. Entonces, eh, cuando nuestra realidad va más allá de lo que nuestra mente puede comprender, tenemos mucho temor. Por eso que el cambio nos provoca mucho temor, porque no lo podemos vislumbrar, no podemos saber, no podemos entender, a priori, digamos, con antelación qué es lo que nos va a pasar, porque no lo podemos saber porque todavía no nos pasa, ¿verdad? El futuro en verdad no existe, el futuro es una proyección de la mente que nos provoca mucha ansiedad porque justamente no la podemos entender. Y el pasado, si vivimos en el pasado, estamos
de alguna manera atascados en algo. Si es algo bonito, nos hace sentir bien, si es algo doloroso, nos hace sentir mal. Pero al final de cuentas, estar en el pasado nos atasca para poder seguir avanzando, ¿verdad? Nos limita. Por lo tanto, al final, lo que muchos maestros dicen, Eckhart Tolle lo dice permanentemente, el presente es el único momento que existe, y es en el único momento donde nosotros realmente podemos sanar lo que nos limita y experimentar nuestra esencia y florecer en lo que nosotros realmente somos. Y respecto a florecer, hace mucho tiempo que no grababa, que no hacía ninguna publicación, porque, bueno, nosotros vivimos el despertar de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a cómo nosotros somos, y yo tiendo a irme para adentro, yo tiendo a, de alguna manera, tratar de distanciarme del mundo externo, ¿verdad? Que para mí puede ser algo que no me permite escucharme a mí misma, y me voy para adentro. Y leo mucho, eh, hago, trato de hacer meditaciones en el sentido de tratar de que mi mente se vaya calmando, de poder escuchar a mi esencia, a mi alma, a mi espíritu, de poder entender cómo puedo ir caminando. Entonces me fui para adentro porque sentía que estaba en una etapa, otra etapa importante, porque en el cambio hay muchas etapas, hay muchos momentos de cambio. En verdad, el despertar es cambio. Y yo sentía que estaba en otra etapa de cambio, pero era una etapa especial en el sentido de que yo la sentía como una etapa distinta de las anteriores, como ya final. No tenía realmente la certeza, simplemente uno vive las etapas, no sabe, digamos, lógicamente lo que te está pasando, pero al final la etapa empezó a desarrollarse y entendí que estaba terminando ya una larga etapa del despertar, y me di cuenta de que ya estaba terminando mi despertar en el sentido de despertar a mi esencia interior, porque ya estaba despierta mi esencia interior y ya la tengo incorporada en mi vida permanentemente. Ya tengo conciencia de mi espíritu interior permanentemente, por lo tanto mi despertar obviamente ya estaba llegando a sus últimos pasos, porque había liberado muchísimas cosas, había sanado, había permitido que todo ese material se transformara en sabiduría en mí, que en verdad eso es el despertar también, son cambios que permiten que todo lo que nos limita, todo lo que no somos nosotros, se despeje en el camino, se convierta en sabiduría para conocernos a nosotros. Y yo empecé mi proceso hace muchísimos años, más o menos a los 13 años, me parece. A los 30 sí fue, yo creo que a los 13 fue un predespertar, y a los 30 ya fue un despertar, digamos, eh, más concreto. Entonces llevo por lo menos 25 años en este proceso. Ahora, para mí fue mucho más largo porque no había información. Para ustedes probablemente va a ser muchísimo más corto, porque no solamente hay mucha información, sino que hay mucha conciencia, hay mucha luz que a ustedes les va a ayudar absolutamente a hacer sus procesos de manera mucho más fluidas y expeditas de las que los que empezamos a despertar mucho antes vivimos, ¿sí? Entonces, no me quiero alargar mucho, pero al final, ¿qué es lo que aparece cuando nosotros empezamos a despertar? Aparece una especie como de conciencia, y que lo que es conciencia es como un conocimiento, pero no es mental, no es como un proceso mental de pensamiento, ¿verdad? Lineal, sino que es como un estar alerta, un darnos cuenta, como un observador, como algo que percibimos, algo que nos llama la atención, ¿verdad? Estamos ahí desde otra energía, ¿verdad? Desde otro espacio, podríamos decir. Y ese espacio que empieza a despertar en nosotros es como un observador que empieza a observar al yo persona, ¿verdad? Me observaba a mí, a ustedes,
Y entonces empezamos a tomar conciencia de nosotros. Antes éramos inconscientes y vivíamos simplemente la vida. Cuando aparece este espacio, esta conciencia, este darnos cuenta, este observador, empezamos a, de alguna manera, observar que hay cosas que no nos gustan, que nos hacen mal o que nos hacen sentir miedo, angustia, rabia, ¿verdad? Hay como una persona que está viviendo esta experiencia, pero también está este observador. Y este observador es el que, de alguna manera, es como que prendiera la luz en la pieza y nosotros empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Y lo que yo les decía, lo primero que vemos es lo que tenemos a nivel humano. Y las creaciones humanas sin conexión con el espíritu siempre nos van a limitar de alguna manera, porque nosotros somos espíritus, ¿verdad? Es como que nosotros tenemos dos manos y dos brazos y como que quisiéramos solamente crear con un brazo y con una mano. Obviamente que las creaciones serían limitadas respecto a lo que podríamos crear con dos brazos y dos manos. Entonces, eh, al final el despertar también tiene que ver con darnos cuenta de que nosotros tenemos un espacio creador mucho más amplio que solamente el humano y que cuando la personalidad o el ego o la mente vuelvan a conectar con ese espacio divino, esa conciencia divina, nuestras creaciones de nuestra propia vida y cosas muy terrenales, familia, relaciones, trabajo, dinero, etcétera, van a tomar otra dimensión, una dimensión sin sufrimiento, una dimensión sin dolor, una dimensión expandida de luz y de fluidez. Entonces, el despertar nos parece negativo en el sentido de que nos empezamos a dar cuenta de cosas, prendieron la luz en la pieza y nos damos cuenta de que teníamos basura quizás, que no habíamos hecho el aseo, que no nos conocíamos, que no conocíamos nada, despertamos y nos produce una especie como de shock y de temor, pero es solo el comienzo. Entonces yo los invito a, lo más importante es que ustedes mantengan su conexión interior a través de respirar, a través de conectarse con la naturaleza, a través de leer. Yo para mí la lectura fue fundamental. Mi despertar fue a través de leer información de los maestros. Eh, Tanta información que ahora hay, métanse a YouTube, miles de canales que hablan sobre el despertar, sobre el espíritu, sobre las canalizaciones. Ahora ustedes tienen la oportunidad de despertar de una manera mucho más amable. Pero hagan de la conexión diaria, no solo diaria, eh, a, a cada hora, a cada minuto, recuerden que ustedes, lo más posible, recuerden que ustedes son un alma, un espíritu, una conciencia maravillosa que está viviendo la experiencia humana y no al revés. No son un humano que tiene un espíritu por ahí en algún cerro, son ustedes. Como sea, prendan velas, quemen incienso, lean, mediten, recen, hagan de su espacio, de su conciencia, una realidad en su vida y los va a ayudar mucho. Nos vemos en un próximo video y espero que sigan despertando de las maneras más amables y bonitas que ustedes puedan lograr.